Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Mi nombre es Adam Gavin y tengo el privilegio de acompañarles el día de hoy con el devocional. Recordamos que estamos leyendo la Biblia en un año y el recorrido por números nos lleva a los capítulos 20 y 21 para el día de hoy. Y en particular vamos a estar leyendo números 21 del 4 al 9. Así que los invito a que leamos este texto. Dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso, el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Bueno, acabamos de ver un texto algo curioso. Es cierto que es una queja dentro de muchas quejas que hemos visto en el pueblo de Israel, algo recurrente que vemos en el pueblo de Dios quejándose por diferentes situaciones. Pero algo distinto de este texto es que a raíz de esta queja viene un castigo. Y el castigo del Señor en este caso es un castigo severo. Y vamos a mirar más adelante por qué un castigo tan severo ante esta queja del pueblo. Pero también es interesante que luego de ese castigo viene una respuesta, una solución que el Señor da. Y es una solución tan sencilla y al mismo tiempo muy eficaz. Bueno, antes de continuar con nuestro acróstico de casa, los invito a que adoremos al Señor con esta canción. Los invito a que miremos el final del versículo 5 del texto que estamos leyendo. La última frase de este versículo dice: ya estamos hartos de esta pésima comida.
Qué declaración tan fuerte que dice el pueblo a su Dios, ¿no? Podemos decir, sí, es una queja más dentro de todas las quejas que vemos en el pueblo de Dios en los últimos capítulos y en los últimos libros de la historia de Israel. Pero además de eso, es mucho más. Más que una queja, pudiéramos decir también que es ingratitud, porque podemos recordar cómo el pueblo de Israel estaba un tiempo atrás bajo el faraón y los egipcios, y cómo ellos estaban esclavizados allá, y simplemente para comer un bocado de comida tenían que trabajar muy muy duro. Y recordamos que durante las plagas el faraón aumentó, hizo que fuera más duro aún, que ellos pudieran, pues los puso a trabajar muy duro para poder aún tener un bocado de comida, como decíamos. Y ahora están libres, y no solamente eso, sino que la comida les llueve del cielo. De forma milagrosa, el Señor provee la comida que ellos necesitan. Entonces, pudiéramos decir que están siendo bastante ingratos, y creo que nosotros podemos identificarnos con eso también. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a las bendiciones que el Señor nos da? Es tan fácil, después de un tiempo prolongado de recibir las bendiciones del Señor, llegar a dar eso por hecho y acostumbrarnos a eso. Y de repente, no solamente queremos eso, sino que queremos algo más, y empezamos a exigirle al Señor algo más, como si no fuera suficiente lo que Él nos ha estado dando. Y si lo reconocemos, aún lo que ya nos ha dado es más de lo que merecemos. Así que eso pasaba en el pueblo de Israel y también pasa en nuestro corazón. Pero además de eso, hay otra razón por la cual es llamativo lo que dice aquí el pueblo de Israel, y es que están rechazando al Señor. Y esa es la parte más fuerte de lo que vemos aquí. Ellos están rechazando lo que el Señor les había dado. Él les proveyó maná del cielo, y ellos están diciendo, ya no queremos eso más, queremos otra cosa. Entonces, allí nos ayuda a entender por qué la consecuencia es muerte. Cuando rechazamos al Señor, hay muerte, debemos morir, ¿cierto? Y eso es lo que están haciendo ellos. El pueblo de Israel rechazando a su Dios, y Él les está mostrando que la consecuencia de rechazarlo a Él es la muerte. Entonces estamos en la C de confesión. Creo que hay muchas cosas aquí que podemos confesar en nuestra vida, así que los invito a que oremos y confesemos delante del Señor este pecado. Padre Celestial, en esta mañana nos unimos como pueblo tuyo. Y al ver aquí al pueblo de Israel, recordamos cuán ingratos hemos sido, qué tan fácil pasamos de estar agradecidos por una bendición que recibimos, y luego, después de un tiempo, nos acostumbramos a eso y ya no es suficiente y queremos algo más. Como dice esa canción, que nuestros corazones son insaciables, Señor, y es cierto, muchas veces miramos solamente lo que no tenemos, en lugar de ver todas las cosas que tú has provisto y que nos has dado, y nuestra mirada está enfocada en aquello poquito que no hemos recibido o que pensamos que necesitamos, Señor. Perdónanos en esta mañana por nuestra ingratitud, por nuestro olvido, y también, oh Dios, perdónanos porque te hemos rechazado a ti. Tú enviaste tu maná para este pueblo, ellos lo rechazaron y dijeron que querían otra cosa. Y nosotros muchas veces nos paramos en la mañana, estamos cansados o estamos afanados por lo que va a suceder en el día, y también rechazamos lo que tú nos has enviado, el alimento que tú nos has enviado, que es la palabra. Y a la carrera salimos tal vez y no tomamos el tiempo de leer tu palabra, y ahí estamos rechazando. O tal vez leemos, pero no tomamos el tiempo para escucharte a ti hablarnos, Señor. Entonces queremos confesar esta mañana también el pecado que cometió Israel, que te rechazaron, no querían el alimento que tú les proveíste, y nosotros también muchas veces rechazamos el alimento que tú nos das, que nos provees cada día, que podemos tener acceso a ti a través de tu palabra cada mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de reunirnos alrededor de tu palabra. Pedimos que nos guíes en el resto de este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que adoremos al Señor con la siguiente canción y nos preparemos para el espacio de la adoración. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién
Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. La canción nos invita a contemplar al Señor. Y esa es la segunda letra de nuestro acróstico, casa, la A de adoración. Queremos mirar en este texto cómo podemos contemplar al Señor, cómo podemos adorarle a Él a través de lo que vemos. ¿Cómo vemos al Señor en estos versículos que leímos? Bueno, anteriormente hemos visto un Dios que guía a su pueblo, ¿cierto? Con esa columna de fuego, con esa columna de nube, cómo Él los dirige y cómo los guía. También hemos visto en capítulos pasados cómo Dios defiende a su pueblo, cómo Él defiende al pueblo de los egipcios que venían detrás de ellos y también de otros pueblos con los cuales tuvieron que enfrentarse. Pero en este texto en particular podemos ver algo tan especial como el Señor cuida y provee por su pueblo. De hecho, el pueblo se está quejando por esta comida, pero eso precisamente es la provisión del Señor para ellos. Y yo no sé exactamente cómo era el maná, pero los expertos dicen que eso era específicamente la clase de comida que ellos necesitaban en su contexto, deambulando por el desierto. Era como exactamente lo que su organismo necesitaba. Entonces, ellos están recibiendo de parte del Señor esta bendición, pero lo han rechazado, como dijimos ahorita. Pero vemos un Dios que provee y que cuida a su pueblo a través de su provisión. Y tal vez esta mañana puedes adorar al Señor por cómo Él ha provisto para tus necesidades. Yo creo que todos tenemos testimonios de cómo el Señor provee de muchas maneras. Y maneras incluso, como en este caso, inesperadas, en un lugar, como en un desierto, un lugar desolado donde no había nada. Y de la nada el Señor provee. Yo creo que muchos tenemos testimonios de cómo Él ha provisto a última hora y de forma totalmente inesperada. Y ahí Él muestra su amor por nosotros, su cuidado por nosotros, que Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Así que les animo a que adoremos al Señor por cómo Él nos provee nuestras necesidades. También vemos algo especial en el texto de que Dios es un Dios que escucha. Y bueno, aquí el pueblo levantó un clamor ante el Señor una vez más, después de tantas veces que había pecado, se había arrepentido y volvió al Señor. Y aquí vemos un Dios que nuevamente, ante ese clamor del pueblo, Él escucha y Él muestra su misericordia. Entonces, tenemos un Dios que también nos escucha. En esta mañana le animo a recordar que Dios te escucha donde tú estás. No sé si estás pasando por un desierto como lo estaban pasando ellos en ese momento, si estás batallando con un pecado, algo recurrente tal vez como el mismo pueblo de Israel estaba batallando en este momento, con ese pecado recurrente de quejarse y de rebelarse contra el Señor. Entonces, yo creo que para nosotros es una lección de que Él es fiel. Y Él sigue escuchando a su pueblo. Y si tú clamas a Él hoy, Él te escuchará. Los invito a que adoremos al Señor con estos aspectos que vemos de Él en estos versículos. Oremos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, claro, por ser un Dios que nos cuida, que nos guía, que nos direcciona, como lo hiciste con el pueblo. También aquel Dios que nos defiende. No sé si alguien hoy está sintiéndose atacado por un familiar o por alguien cercano, un compañero de trabajo, alguien en la universidad o en el estudio, atacado por un compañero. Señor, tú eres el Dios que nos defiendes, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Y recordamos, Señor, que tú eres aquel que provees por nuestra necesidad. Y tal vez
Alguien hoy está en una necesidad profunda. Puede ser necesidad física, de salud, a nivel espiritual, económico. Cualquiera de estas necesidades, Señor, tú las conoces a perfección. Y como vemos en el texto acá, tú atiendes esa necesidad y tú provees, como proviste el maná, en un lugar totalmente desolado para el pueblo. Damos gracias también, Señor, y te adoramos en esta mañana porque tú eres un Dios que escuchas a tu pueblo. Gracias por escucharnos. A pesar de ser aquellos que nos hemos quejado tantas veces, que nos hemos rebelado contra ti, que hemos pecado contra ti, Señor, y a pesar de eso, vemos en este texto que al igual que con el pueblo de Israel, tú te acercas a nosotros, escuchas nuestro clamor y muestras tu misericordia, extendiendo tu gracia hacia nosotros y proveyendo una solución. Muchísimas gracias, Señor, por ser aquel que nos escucha. Te adoramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que adoremos con la siguiente canción, preparándonos para la siguiente letra de nuestro acróstico. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca. Y llegamos a la S de súplica. ¿Cómo podemos suplicar al Señor? ¿O qué podemos suplicarle a Él a raíz de lo que leemos en estos versículos? Bueno, es bueno decir que el pueblo de Israel del cual leemos en este texto no son las mismas personas que salieron de Egipto. Ya en este caso estamos leyendo acerca de los hijos de esa generación. Esta es la siguiente generación que se está quejando, curiosamente, ante el Señor. ¿Y qué nos indica esto? Bueno, por un lado, es un pueblo que parece que no, una generación que no aprendió de los errores de sus padres, o más bien, aprendió a imitar la queja y la rebeldía de sus padres. Y esto me hace pensar en una cosa que podemos suplicarle al Señor, especialmente a nosotros que somos papás, que tenemos hijos, aquellos que son abuelos y tienen la oportunidad de tener unos nietecitos. Somos un ejemplo para estos niños. Que el Señor nos ayude a modelar una fe en el Señor. No que ellos vean una queja constante, que si estamos pasando por una dificultad como lo pasaban los israelitas en el desierto, que si están comiendo la misma comida todos los días y se quejan y se cansan de eso, están deambulando por el desierto, llevan mucho tiempo recorriendo, están cansados. Tal vez nosotros también llegamos a esos momentos en nuestra vida, pero tenemos la oportunidad y tenemos el llamado de parte del Señor a ser de ejemplo para nuestros hijos y para aquellos que tienen nietos también. Que ellos puedan ver que en medio del desierto, que en medio de la dificultad, que en medio de las tribulaciones, seguimos con nuestra mirada puesta en el Señor, seguimos con la fe intacta para con Él.
Entonces esa es una súplica que podemos hacerle al Señor en esta mañana, que el Señor nos ayude a ser de ejemplo para la siguiente generación en la fe que conservamos en el Señor. También podríamos pedirle al Señor que nos ayude a tener esa pasión, a ese amor, a renovar ese deseo de estar en la palabra del Señor, de recibir ese alimento que Él nos ha dado. Hablábamos de que Él dio el alimento del maná al pueblo y ellos lo rechazaron. Y nosotros hemos recibido también este alimento, la palabra de Dios. Y hay días en que lo hemos rechazado y queremos pedirle al Señor que nos llene de pasión, que renueve nuestro amor por la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia y estamos leyendo textos que tal vez hacía mucho tiempo no leíamos o nunca habíamos leído. Y estamos encontrando unas verdades y unas lecciones tan importantes para nuestra vida, aún en textos que no eran conocidos tal vez para muchos. Entonces vemos la fidelidad del Señor al proveer el alimento para nosotros cada día. Los invito a que oremos al Señor suplicando estas cosas. Padre Celestial, queremos en este momento pedirte, ayúdanos a pedirte conforme a tu voluntad y sabemos que hay unas siguientes generaciones y tú los ves, tú los conoces ya, aún sin haber nacido esas generaciones, tú sabes qué es lo que sigue adelante. Y ellas en mucha medida dependen del ejemplo que nosotros demos. Ayúdanos como papás, ayúdanos como abuelitos a ser esos modelos que ejemplifican la fe en ti, aún en medio de dificultades, aún en momentos de pruebas, y que ellos puedan aprender y ver que papá, que mamá, que mi tío, que mi tía, que mi abuelito están pasando por un tiempo difícil, pero siguen aferrados al Señor, siguen metidos en la palabra de Dios y aman a su Dios. Que podamos nosotros dejar ese legado a la siguiente generación, Señor. Te suplicamos eso, porque sabemos que nosotros, los que hemos tenido papás que han sido de ejemplo para nosotros, hemos sido grandemente beneficiados por eso. Y aquellos que no, anhelan haber tenido algo así. Qué privilegio, qué bendición es que los que nos siguen puedan verte a ti a través de nosotros. Oramos también, Señor, que tú renueves el amor de nosotros por tu palabra, por ese alimento que tú envías para nosotros, que es la palabra de Dios, que podamos acudir a ella todos los días de nuestra vida. Así como comemos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra comida, también todos los días no falte en nuestro alimento la palabra de Dios, que podamos acercarnos a ti cada mañana o a veces en la tarde o quizás en la noche, pero que cada día podamos nutrirnos de ese alimento que tú enviaste para nosotros. Te suplicamos eso en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a adorar al Señor con la siguiente canción. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de
Y así llegamos a nuestra última letra del acróstico CASA, la A de Acción de Gracias. ¿Y qué podemos agradecer al Señor de este texto? Me parece que tal vez es el aspecto más relevante de este texto, poderle agradecer, porque hay tanto que agradecerle en este pasaje. Y una cosa que se me viene a la mente es mirando el rol de Moisés en esta situación, cómo el pueblo llega ante él y ya arrepentidos y queriendo librarse de esta situación, vienen donde Moisés y le piden que él interceda por ellos. Y me hace recordar que tal vez nosotros también muchas veces acudimos a un hermano. Estamos en medio de una dificultad, pasando por una crisis, estamos tal vez atravesando un desierto o quizá batallando con un pecado y venimos donde un hermano y le pedimos que nos apoye en oración, que interceda por nosotros, y ese hermano fielmente ora por nosotros, tal vez aún durante la semana, sin nosotros saberlo, él sigue orando por nosotros, y a raíz de eso el Señor trae respuesta a esa petición. Y vemos lo mismo aquí, ¿no? Cómo Moisés intercede por el pueblo y llega la respuesta del Señor. Entonces, si tú estás viendo esta mañana y estás pasando por una situación difícil y no has encontrado apoyo, te animo a que busques a un hermano de nuestra iglesia. Si eres de otra iglesia, busca a alguien en tu comunidad que te apoye en oración, alguien que tú confías y que pueda levantar en oración tu petición y apoyarte, porque para eso estamos en el pueblo de Dios, de acompañarnos, y luego vemos también respuesta del Señor a raíz de cómo nos apoyamos los unos a los otros. Así que gracias a Moisés, el ejemplo que nos da, y también nosotros podemos ser de apoyo para otro que está pasando por una dificultad similar. Por supuesto, otra razón para agradecer al Señor es cómo vemos el Evangelio en este texto, y está muy claro, yo creo, para nosotros, cómo podemos ver que hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Y en este caso el pueblo se arrepiente de su pecado, claman, a través de Moisés al Señor, y el Señor pues responde, ¿cierto? Hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Ese es parte del Evangelio. Y otro aspecto también, y eso es lo que realmente apunta este texto, es que nos da una nueva oportunidad para confiar en Él. Y eso es lo que el Señor estaba buscando aquí con el pueblo, porque dijimos que el pueblo había rechazado la provisión de Dios, había rechazado el alimento que Él había enviado, había rechazado a Dios. Y Dios, por medio de este castigo tan severo, es cierto, pero por medio de este castigo, Él está llamando su atención para que ellos renueven su fe en Él. Ellos puedan nuevamente decir, creemos en ti y vamos a seguir tus mandatos. Y la instrucción es algo extraña, ¿no? ¿Por qué ante una picadura de una serpiente, la respuesta es mirar a otra serpiente que está alzada en un asta? No tiene mucha lógica desde nuestra perspectiva, pero lo importante ahí es que ese era el mandato de Dios. Y esa era la oportunidad de que el pueblo volviera a poner su fe en el Señor. Si eso funcionaba, mirar a esa serpiente tenía que ser el Señor, porque a nadie más se le ocurriría una solución así. No sabemos cuántas personas corrieron hacia un médico, fueron a la EPS más cercana o se inyectaron cuanta medicamento podían para poder, como un antídoto a este veneno de esas serpientes. No sabemos realmente, pero sabemos que lo único eficaz fue lo que el Señor mandó, mirar a esa serpiente alzada en el asta. Una solución, como les dije, muy sencilla y a su vez totalmente eficaz. Y nos recuerda a la obra de Cristo. Damos gracias a través de este texto por la obra de Cristo por nosotros. Incluso Jesús mismo, en Juan 3, en esa conversación que él estaba teniendo con Nicodemo, él hace referencia a este texto. Y les voy a leer 2 versículos. Juan 3, 14 y 15 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ese es exactamente lo que el Señor estaba mostrándonos a través de esa historia. Es increíble que estaba muy distante ese momento en la historia de cuando iba a enviar a Jesucristo. Sin embargo, la historia es como tan clara en cuanto al plan que Dios tenía para redimir
a su pueblo. Entonces damos gracias a Dios por esta historia y como dice aquí Jesús, dice para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Eso básicamente es decir, el que alce su mirada y crea en Jesús. Así como los israelitas debían alzar su mirada y creer que en la palabra de Dios, que mirando esta serpiente, eso les iba a salvar. Miren, ese castigo sabemos que fue muy severo. Pero ya dijimos que el pueblo había rechazado el maná que Dios envió del cielo. Y la respuesta a eso, o el resultado de eso, era la muerte. De igual manera, si nosotros rechazamos al pan de vida que el Señor envió a nosotros, también el resultado es muerte. Por otro lado, el pueblo de Israel, si miraba a la serpiente, sería salvada, sería sanada de esa herida, tendría vida. Se estaba muriendo, pero tendría vida con alzar su mirada a esa serpiente. De igual manera nosotros, cuando alzamos nuestra mirada a Jesucristo en fe, Él nos da vida nueva, y nos da sanidad y nos da salvación. Entonces por eso damos gracias al Señor en este texto. Les invito a que oremos agradeciendo al Señor por esta increíble lección que tenemos de parte de Él. Padre Celestial, el día de hoy empezamos dándote las gracias por esta obra de Jesús a favor nuestro. Gracias porque tú has provisto. Tiempo atrás tu provisión fue con el maná para el pueblo de Israel y hoy la provisión para tu pueblo es el pan de vida, es Jesucristo para nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por esa provisión de la cual nosotros dependemos totalmente. Así como el pueblo de Israel necesitaba el maná para sobrevivir, nosotros necesitamos a Jesucristo. Te damos gracias a Dios por esto. Si tú en esta mañana estás viendo y no has entregado tu vida a Jesús, no has rendido tu vida a Él, quiero animarte que este es un buen momento para hacerlo. De que si tú has estado caminando por un desierto y has rechazado tal vez a Dios, has rechazado a Jesús, Él te invita y dice, esta es la oportunidad para recibirlo a Él. Puedes buscarlo, puedes arrepentirte de haberlo rechazado y puedes recibirlo a Él confiando en fe, alzando esa mirada a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Padre Celestial, continuamos orando, también dándote las gracias. Porque como dijimos ahorita, tú has puesto personas a nuestro alrededor en los cuales nos podemos apoyar, como un Moisés que intercedió por el pueblo. No fueron capaces en medio de su pecado de acercarse a ti y le pidieron el favor a Moisés. Y nosotros también, sabemos que podemos acudir directamente a ti, pero queremos también apoyarnos en hermanos y hermanas que nos pueden ayudar en medio de desiertos, en medio de tribulaciones, y podamos así también regocijarnos juntos como pueblo de Dios cuando tú traes tu respuesta. Una respuesta, como vimos en este texto, una respuesta sencilla, de confiar en ti, de poner nuestra fe plenamente en ti, pero también una respuesta totalmente eficaz, porque cuando confiamos en ti, tú haces tu voluntad y se cumple tu plan. Damos gracias en esta mañana por este texto, por tu palabra, por el alimento que nos traes en el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queremos terminar nuestro tiempo con esta última alabanza al Señor. De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo.
Y así concluimos nuestro devocional en casa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una excelente oportunidad nuevamente de unirnos y leer la palabra juntos. Los invitamos que mañana también nos acompañen en la mañana en el devocional en casa. El Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.